Cordial saludo, bienvenidos a esta celebración de Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Por este medio, el virtual, que nos compete hoy día reunirnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice el Salmo 81, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Todos los días debe haber un cántico de agradecimiento, un cántico de alabanza. Y hoy, que es el primer domingo de este mes de septiembre, creo que es la oportunidad precisa para poder darle gracias a Dios. Comienza una nueva temporada, una nueva semana, y creo que fielmente Dios nos asistirá, nos acompañará, nos guiará, nos llevará por la senda de su justicia. Pero también creo que nuestro corazón debe ser un corazón de alabanza y agradecimiento al Señor. ¿Qué tal si me acompañan en esta corta pero profunda oración para comenzar este tiempo de Casa Cristiana? Señor, te damos gracias y alabanza a ti por lo bueno que has sido con nosotros. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre y podemos cantar a ti en acción de gracias por el techo, el alimento, el vestido, el empleo, que la salud siempre ha estado permanente. En medio de este tiempo, tú nos has fortalecido en todas las áreas de nuestra vida. Encomendamos a ti este tiempo, esta semana, este mes, Señor, esta temporada, Dios, en el nombre de Jesús, que cuidas nuestras vidas, cuida nuestras casas, Señor de los cielos y la tierra, para alabanza y gloria de tu nombre, y decimos amén. Bendecimos el nombre de Dios también por medio de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Quédate aquí en Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de nuestra iglesia virtual, un tiempo que hemos dedicado cada domingo para poder llegar a su casa, a su hogar, a su oficina. Tal vez para aquellos que todavía no han podido regresar a nuestros cultos presenciales o se encuentran en unos lugares geográficos distintos. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que comencé el viernes pasado de nuestro tiempo con el Espíritu Santo, transformados o estancados. Y usé una analogía que me parece importante retomar porque en la vida a veces caminamos a diferentes velocidades. Significa que hay lugares donde necesitamos ir más despacio y hay otros donde necesitamos ir a una velocidad mayor. El problema nuestro es que a veces estamos en cambios distintos a nuestra necesidad. Estamos tal vez en una subida, en una prueba, y estamos queriendo ir a toda velocidad cuando la prueba tal vez nos está determinando que debemos ir firmes. Pero también podemos estar en un espacio de nuestra vida llano donde podemos ir y acelerar un poco los procesos y estamos atascados, amarrados, atemorizados. Y ha pasado mucho en esta pandemia que muchos creyentes se han quedado estancados. Significa que están en una condición donde no sienten que han avanzado. Su vida cristiana se convirtió incluso regresando a la presencialidad como una vida religiosa. Una vida de asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero cuando te acercas y le preguntas qué te ha dicho el Señor, qué experiencias has tenido con Dios, dicen no, pues ninguna, simplemente voy a la iglesia, escucho la palabra, canto las alabanzas, pero no te cuentan nada de lo que el cielo te está hablando. Eso puede ser un síntoma de que tu vida espiritual se ha quedado estática, quieta. Te has quedado en una confort de religiosidad. Y el Espíritu Santo está hoy hablándonos a nuestra vida para que podamos dinamizar nuestra vida espiritual y podamos entender que la vida cristiana es una vida maravillosa, llena no solamente de experiencias con Dios, sino también de manifestaciones del cielo en nosotros. El texto de hoy es 2 de Corintios capítulo 3. Este texto nos habla acerca de un ministerio de un nuevo pacto. Cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y permítame sencillamente usar estos minuticos para decirte que este texto nos ilustra
que lo nuevo que el Señor ha hecho, el nuevo pacto, es mejor que el pasado. Hoy he visto muchos creyentes volver al judaísmo, usando expresiones hebreas, adoptando cultura hebrea, usando mantos judíos o kipá o expresiones como Shalom, Yeshua, creyendo que esa es regresar a las raíces del cristianismo. Eso pensaban los judaizantes, los que Pablo atacó, aquellos que se le llaman los de la circuncisión, aquellos que Pablo dice son los que mutilan el cuerpo. Regresar al antiguo pacto es un error. No solamente un error porque menospreciamos la sangre del nuevo pacto que Jesús dijo, sino que es un error tomar un asunto cultural para adaptarlo y creer que hay una cultura mejor que otra. Dios es Dios de todo ser humano, de toda la tierra. Dios es transcultural. Él llega y se revela en cualquier cultura y revela su amor porque sus verdades son eternas. Así que si estás siendo seducido para volver al judaísmo o ser judaizante o sionista, quiero que te detengas y puedas entender que esa no es la revelación de la palabra. Hay un mejor pacto y ese mejor pacto es el pacto que se revela a través de la sangre de Cristo. Y entendiendo eso, vamos a acercarnos a los versículos, al capítulo 3, versículo 16, 17 y 18, pero voy a darle un enfoque distinto a lo que les di a aquellos que estuvieron con nosotros en nuestra transmisión el viernes. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El viernes pasado hablé acerca de 3 palabras, de la palabra mirar, reflejar y transformación. Hoy yo quiero llevarlo en este mismo texto a otro enfoque que nos está mostrando. Primero, es que para no quedarnos estancados, el velo tiene que ser quitado. El velo tiene que ser quitado. El versículo 16 dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bueno, la palabra conversión es cambiar de vida, cambiar de lugar. Y creo que es importante en esta dinámica de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que nosotros somos sujetos de cambios. Tenemos que estar en conciencia que constantemente nuestra vida sufre cambios. Desde nuestro momento de ser concebidos, empezamos a tener cambios y aún seguimos teniendo cambios hasta el día de nuestra muerte. Significa que en nuestra genética hay una serie de cambios que no percibimos, pero también en nuestro entorno. No somos los mismos que éramos hace años atrás. Ojalá cada uno de nosotros podamos ser mejores. Pero puede haber otros escenarios. Pero el velo tiene que ser quitado. ¿Qué es eso? El texto nos está hablando del velo que tenían los judíos por no entender la revelación de quién es Jesús. Hasta hoy, muchos judíos, la mayoría, no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado y podrán entender las Escrituras tal como lo hizo el apóstol Pablo. Es un velo que no les permite conocer a Dios. Pero ¿qué de los velos que a veces hay en nuestra vida? Que hay áreas de nuestra vida que realmente pareciera que no se han convertido al Señor. Hay áreas de nuestra vida que pueden ser que todavía están viviendo bajo una naturaleza terrenal, carnal, y no bajo la naturaleza del cielo. Puede ser nuestra vida económica, puede ser nuestra vida emocional, puede ser nuestras relaciones interpersonales, que no están siendo afectadas por esa entrega que le hemos dado de nuestra vida al Señor. Pero cuando nos convirtamos, el velo será quitado. Será quitado para que podamos entender aquellas cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Es importante eso porque en esta dinámica de que el velo sea quitado, Pablo usa esta expresión no solamente mostrando que Moisés tenía que cubrirse su rostro para que a causa del reflejo de haber estado con Dios
la gente no le podía ver. Pero también hay otro velo que tenían que usar los esclavos cuando se acercaban a su señor, a su rey específicamente. Los esclavos tenían que usar un velo que no les permitía ver a su rey. Eso habla acerca de que no podían ver con claridad. Pero ahora Pablo nos enseña que el velo es quitado, que ya no somos esclavos, que ahora somos hijos, que ahora podemos tener la experiencia de conocer a Dios como Moisés lo conoció. Es lo que la Escritura está diciendo. Si bien la Biblia dice que Dios hablará a sus profetas a través de sueños, pero que a Moisés, mi siervo, le hablaré cara a cara. Dios nos está impulsando que a través de la sangre de Jesucristo, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo fue quitado. Recuerda que cuando Jesús dijo, consumado es, tetelestai, inmediatamente el velo que había en el templo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo. El detalle es importante porque nos habla que Dios es quien abre el camino, no el hombre. Alguien definió esto muy interesante. O sea, la religión es el esfuerzo por conocer a Dios, es rasgar el velo de abajo hacia arriba. Pero el cristianismo es una revelación donde Dios se revela de arriba hacia abajo, el velo se abre. Y el lugar santísimo es revelado, no porque seamos dignos de conocer, es por su gracia y por la obra maravillosa de Cristo. El velo tiene que ser quitado. El velo tiene que ser quitado para que podamos ver las cosas que no están bien en nuestra vida. El velo tiene que ser quitado para que podamos ver nuestras realidades. Nadie puede ser transformado si no puede verse a un espejo su realidad. Muchas veces hemos salido tal vez de casa sin vernos al espejo. Rara vez puede ocurrir eso, pero y podemos ir despeinados y llegar a otro lugar hasta que alguien nos ve y dice, peínate. Y lo hacemos porque tal vez no vimos nuestra realidad. Puede ser que creas que estemos bien y estemos despeinados en algún área de nuestra vida. Por eso el velo tiene que ser quitado. Por eso necesitamos tener un corazón donde escuchemos la voz del Espíritu Santo para ser transformados y no vivir en una vida de estancamiento. Necesito tener la sencillez para reconocer, Señor, no entiendo esto. Necesito que me muestre, necesito que sea revelado tu voluntad. Lo segundo es la libertad. El versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y está con E mayúscula hablando del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto es importante, porque esto es el cristianismo. El cristianismo no es una serie de códigos de no hacer. No es una serie de prohibiciones. Cuando yo llegué a la iglesia, mucha gente me dijo, te van a prohibir esto, esto y aquello. Pero me encontré que estando en la iglesia, nadie me prohibió. O sea, a medida que fui caminando con el Señor, lo que fue pasando es que mis gustos fueron cambiando. Nadie me prohibió que yo debía emborracharme, aunque la Biblia dice que no debemos hacerlo. Pero fue mi gusto por el Señor lo que ya no me generaba estar en esas condiciones, no necesitaba eso. Y es la libertad que Dios nos da para seguirlo. Jamás Dios va a quitar nuestra libre voluntad para tomar una decisión. Algunos piensan que Dios debería meter su mano y quitarle la voluntad al ser humano para que hiciera lo correcto. Pero entonces no sería Dios un Dios justo. Él nos da la libertad y en nuestra libertad tomamos la decisión de qué hacer en nuestra vida. Por supuesto, algunas de esas decisiones en libertad pueden llevarnos a grandes problemas si no tomamos la decisión correcta. Pero necesitamos entender que la vida cristiana es una vida de libertad. ¿Qué es libertad? Recuerde que le hablé acerca de la esclavitud, el esclavo que llevaba el velo. Ahora en la libertad que el Señor nos da, es la libertad de poder conocerlo a Él y sentirnos libres de toda culpa, de todo peso de pecado. ¿Has ido alguna vez a la cárcel y has conocido a creyentes que se han convertido al Señor y que aún estando presos físicamente se sienten libres? Pareciera extraño, pero conocí el testimonio de un hombre que fue
condenado a cadena perpetua, pena de vida era la condena por narcotráfico. Lo aislaron por años en una celda donde no podía hablar con nadie, con el propósito de llevarlo a la locura. Solamente le permitían recibir una hora de sol diariamente, pero nadie podía hablarle. Estando en esa condición, casi al borde de la locura, encuentra que ahí en su celda había un Nuevo Testamento. Y empieza a leer la Escritura. Y empieza el Señor a hablarle a través de las Escrituras y se convierte al Señor a través de la lectura de la palabra. Entonces ya no estaba solo. Ahora estaba con él Jesús. Y empezó a profundizar en su relación con él. Después de un tiempo le dieron la oportunidad de salir de allí, y lo que era imposible, que pudiera salir de una pena de vida, logró una amnistía para poder regresar a su país. ¿Quién hace eso sino el Señor? El Señor es el único que nos puede dar libertad en condiciones que otros se sentirían presos. Tal vez puedes estar en una situación económica o emocional muy difícil, pero el Señor te da la libertad. El Señor nos da la libertad para ir adelante. El Señor nos da la libertad para disfrutar aquellas cosas maravillosas. La libertad de poder sentarte sin el temor de ser perseguido. Necesitamos entender que la libertad es nuestro mayor tesoro. Y puede ser que vivamos en una sociedad donde decimos que somos libres, pero tal vez somos esclavos de nuestras pasiones. Tal vez somos esclavos de nuestros propios deleites. Tal vez somos esclavos de nuestras riquezas. ¿Cuántas personas, teniendo la oportunidad de disfrutar la vida, no la disfrutan porque tienen que vivir cuidando las riquezas que tienen, porque las riquezas se convirtieron en su Dios? Y se han vuelto prisioneros de su trabajo, se han vuelto prisioneros de su profesión, se han vuelto prisioneros de sus circunstancias. Incluso, ¿cuántos están metidos y son prisioneros del miedo por la pandemia? ¿Cuántos dejaron de vivir? Hay personas que, aunque usted no lo crea, no han salido, salen con lo necesario, y cuando todavía están llenos de temor. Algo pasó en su situación emocional. Están presos del temor, están presos de la inseguridad, incluso tan presos que creen que cualquiera los puede contagiar. Y sin lugar a dudas, al salir corremos riesgos. No creas que el no salir no te genera riesgos. Tienes otro tipo de riesgos. Pero hay libertad. Yo tomé la decisión de creerle en el Dios que tiene mi vida en sus manos. Y Él determinará el día de mi partida sobre esta tierra. Y mientras camine sobre esta tierra, caminaré en libertad. Uso el tapabocas, estoy de acuerdo con todas las medidas de bioseguridad que tenemos que tener, pero tengo que no quedarme preso de las circunstancias de la vida. La libertad es algo que el Espíritu Santo viene y te trae a tu corazón. Y la libertad es algo que el Señor quiere hacer, que sea libre de toda cadena de opresión, que sea libre de toda maldición generacional, que sea libre de todo lo que el enemigo ha querido colocar en tu vida, que sea libre de todo lastre emocional que ha pasado, que sea libre de todo aquello que te han lanzado en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea libre. La libertad es parte de la transformación. Es como cuando el gusano está transformándose en la crisálida en una mariposa. Y ahí está preso, pareciera que está preso, pareciera que no puede salir, y realmente no puede salir porque está siendo transformado. Pero cuando sale, sus experiencias son distintas, su vida es distinta a la vida del gusano que se arrastraba sobre la tierra o sobre las hojas. Ahora tiene unas habilidades distintas, tiene unas alas que les puede llevar de un lugar a otro, tiene unas experiencias, incluso una forma distinta, una forma que ya no necesita mostrarse peligroso, agresivo, porque ahora su naturaleza es distinta. Eso es lo que la palabra nos habla sobre transformación. Y esa es la tercera palabra que aparece allí.
No solamente el velo tiene que ser quitado, no solamente tenemos que experimentar libertad, sino que necesitamos ser transformados de gloria en la misma imagen. Recuerde que esta palabra imagen aparece por primera vez en el Antiguo Testamento cuando hay un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra imagen. Jesús, en el inicio de la creación del hombre, Dios creó al hombre para verse en él. Somos hechos a imagen. Algo pasó, por supuesto, con nuestro pecado. El pecado distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Pero somos transformados. Yo le comentaba a los que estaban el viernes pasado que la palabra transformados allí, que es la raíz es metamorfos, es una expresión que está en un tiempo que está en transformación continua. Significa que podríamos hacer una traducción de esta manera: y estamos siendo transformados. No es que la transformación ha acabado, es que estamos siendo transformados. Piense un momento en esto. Piensen que estamos hoy, nuestra vida es una vida en una crisálida. Estamos en una crisálida llamada tierra. Estamos experimentando cambios y estamos intentando conocer qué hay después. ¿Qué es lo que Dios ha creado? Para muchos pensarían que no hay nada. Para otros dirían, hay algo más. Lo ilustró un evangelista de una manera muy interesante. Y con esto quiero llevarlos a que oremos. Estaba usando una metáfora sobre dos gemelos que estaban en el vientre de su madre, hablando acerca de cómo sería la vida después del parto. Entonces uno de ellos, un ateo, dijo, no hay nada más. O sea, lo único que existe es lo que podemos ver aquí, lo que sentimos. Lo único que existe es lo que podemos percibir. Este líquido amniótico es lo único que existe. Esta es nuestra seguridad. No hay nada más. Pero el otro tenía un pensamiento un poco más cristiano y decía, tiene que haber algo más. Porque yo escucho un sonido, esa voz que escuchamos, es la voz de alguien que nos ama y que nos está esperando. Hay algo especial. Y el otro decía, no, ese es producto de tu imaginación. Todos sabemos cuál es la realidad. Ambos nacieron y la realidad fue que había más de lo que ellos pensaban que existía. ¿Sabes que así también va a ser en la eternidad? Hoy pensamos tal vez que en esta crisálida llamada tierra, que estamos siendo transformados, hay algo más tan grande como lo que experimenta un bebé cuando sale del vientre de su madre. Se da cuenta que lo pequeño que era el mundo. Nos damos cuenta cuán pequeño era el mundo en el vientre de nuestra madre y cuán grande es este mundo. Piensa en esto. Cuando pasemos a la eternidad nos daremos cuenta cuán grande es el mundo de nuestro amado Padre Celestial que nos está esperando con brazos de amor porque Él nos está transformando. Hoy es el tiempo de que no te quedes estancado. Tal vez tu vida cristiana está en una etapa donde no avanzas, donde algunos incluso los he visto llegar a la iglesia como aburridos, como si no disfrutaran lo que es adorar al Señor, como si estuvieran por obligación. No hay libertad en eso. Tú tienes que disfrutar a Dios, tienes que disfrutar lo que haces, tienes que hacerlo no por obligación. Es que voy a la iglesia porque si no Dios me quita el trabajo o Dios no me va a bendecir. Si estás teniendo ese tipo de vida cristiana, estás esclavo de tus temores. No hay nada más hermoso que, como dijo David, y yo me alegré con aquellos que dijeron, a la casa del Señor iremos con alegría, porque puedo reunirme con la iglesia para adorarlo a Él, para decirle que estamos esperando su venida y que le amamos con todo nuestro corazón. Transformados o estancados. O Dios nos transforma o te dejas transformar. O vivirás una vida estancada, aunque avances en esta tierra, no avanzarás en lo eterno. Padre, te doy gracias, porque hoy, Señor, me permite llegar a cada hogar, Señor, con este mensaje,
para que podamos, Señor, no quedarnos estancados, sino podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Señor, sé que hay más. Sé que hay una eternidad que nos está esperando. Sé, Señor amado, que hay una voz maravillosa tuya que nos dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, lo pondrás. Yo creo, Señor, y creo y quiero, Señor amado, que cada uno de nosotros podamos terminar la carrera con gozo y llegar hasta ese momento, al final de nuestra vida, pegados de tu mano, Señor, y amándote cada día más. Señor, si alguno está estancado en esta hora, te pido que tu Espíritu Santo lo empuje y lo lleve bajo una experiencia sobrenatural, que en este momento donde está hay una presencia de Dios que cae en su vida, hay un fuego de Dios que se coloca en el nombre de Jesús y hay, Señor, una ministración gloriosa. En el nombre de Jesús declaro tu bendición para tu honra y tu gloria sobre cada uno de ellos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Espero que nos podamos seguir viendo esta semana en nuestros tiempos habituales. Bendiciones. Qué refrigerio es poder escuchar la predicación de la palabra de Dios. Palabra que a mí particularmente me llena, me confronta, me satisface, me da visión precisamente para poder enfrentar los nuevos retos de la vida, del diario vivir. Y una manera que nosotros también podemos alabar y glorificar el nombre del Señor es por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, nuestras primicias. Lo que tú decides en tu corazón poder aportar para la extensión del reino de Dios. No se te olvide eso. Extiendes el reino de Dios, glorificas el nombre de Dios cuando haces tus aportes personales. Permítanme orar en este instante, en este momento, por la economía de tu vida, la economía de tu casa, lo que haces con tus manos, que tus manos precisamente sean manos de bendición y de prosperidad, que todo lo que puedas hacer bajo su voluntad, bajo su destino, pueda ser para alabanza y gloria de su nombre. Señor, te agradecemos porque tú has bendecido nuestra economía, has bendecido este tiempo y que lo que hemos sembrado, Dios, es producto de tu amor, de tu gracia y de tu favor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has cuidado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús y nuestra economía es bendecida en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera vamos llegando al final de esta transmisión de Casa Cristiana Internacional. Dale like, comparte esta transmisión, compártela a aquel que necesita de una palabra de refrigerio para sus vidas. Hasta la próxima. Casa Cristiana Internacional, tu iglesia, tu hogar, tu casa. Dios te bendiga. Chao, chao.